Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a iniciar la reunión. Eh, Antes de empezar, vamos a hacer una cosa, porque como queremos que la reunión sea muy interactiva y todos poder participar, yo os pido por favor que silenciemos los micros y cuando alguien quiera participar, pues que haga una señal, ¿vale? Y así, pues hoy va a dirigir la reunión Diego y él pues que vaya un poco dándonos pasos, ¿vale? Para que se grabe luego bien el sonido y no interrumpirnos unos a otros. ¿Os parece? Vale. Bueno, pues empezamos con los temas de oración. Eh, Hay muchas cosas por las que orar, ¿verdad? Yo os invito a las reuniones que tenemos en la iglesia todas las mañanas de 7 a 7:30. Nos juntamos un grupo de hermanos para orar por las cosas de la iglesia. Es de lunes a viernes. Y la verdad es que es interesante, es algo especial porque podemos ver cómo la mano del Señor está obrando poderosamente, ¿no? Y en estos tiempos en los que vivimos, que hay tanta enfermedad, tanta problemas económicos, de trabajo, necesitamos estar unidos orando juntos, ¿vale? Entonces, hay otras opciones, pero que sepáis que si os queréis participar en esto, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 7:30, nos juntamos un grupito. Aquí Patricia y Julio, Alan también, Manuel, Davis también está en esa reunión. Bueno, varios. Entonces, animaros a participar en esto. Y luego, pues ya sabéis que los domingos a las 11 tenemos mensaje y luego las reuniones por grupos. Muy interesante porque podemos aprender juntos y opinar y es muy interesante. Bueno, hoy el mensaje lo tiene Diego, pero antes vamos a tener el tiempo de oración, ¿vale? Entonces yo os dejo ahora pues que vayáis diciendo los temas cada uno y luego pues antes de empezar oraremos por esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué queréis que oremos? A mí me gustaría también, yo creo que orar en este momento pues, por la familia de Mirna, pues, por lo de su papá y esto, ¿no? Sí. Y yo Sí, Ángel. como siempre, por mi padre, para que un día conozca al Señor y darle gracias al Señor, porque hasta ahora, con todo lo que está pasando del virus y tal, pues que nosotros aún de momento estamos bien y que el Señor nos está cuidando. Dar gracias. Amén. Pedir por mi padre y dar gracias porque dentro de lo que cabe nosotros estamos bien. A mí me gustaría sumar también que mi hija Isabela hoy va a la reunión de adolescentes, que hacía como 1 año y pico que no estaba yendo después de la pandemia, no se sumó más. Así que Dios toque su corazón. Amén. Amén. Sí. ¿Qué edad tiene tu hija? 15. ¡Ay, qué edad, madre mía! Muy bien. Tremendo, sí, Qué la verdad bueno que que sí, muy empiece. bien. Qué bien. Sí, de vuelta a retomar, porque ella era muy devota y bueno, todo esto como un poco la Ya. Ha afectado alejó. a muchas Sí. personas, ¿eh? Sí. Sí, mucha gente. Como también mucha gente se acercó. Sí. Gracias. Bueno, yo pido por que Laura y a Jorge los toque mucho el Señor, que lleve a Jorge con cuerdas de amor hacia él, y por la salvación de ellos y por la salvación de toda mi familia, para que el reino de Dios se establezca en todos los hogares de nuestras familias y amigos. Muy bien, Patri. El Señor va a hacer la obra.
¿Quién más quiere orar? Yo quisiera orar también por el trabajo de John, porque últimamente con el trabajo está, la situación la tiene complicada con los compañeros, el jefe, problemas de trabajo distintos, ¿no? Bueno, ahora ha mandado un mensaje que se iba a conectar con el móvil que aún no había llegado y está llegando a casa. Entonces esto, bueno, él, gracias que el domingo tiene libre, puede conectarse con la iglesia y todo, ¿no? Pero con el trabajo lo está pasando mal, ¿no? Entonces vamos a también pedir oración por eso, por John. Yo, Mira, hermano, Hola, la... estamos ¿cómo en estás? los temas de oración. Vale, me alegra verlos. ¿Quién más tiene algún tema? Sí, Lady. Estás en... Yo, sí, ya, quería pedir oración por mi abuela, que hoy me enteré pues que está como malita de un brazo. Parece que se le zafó como el brazo, como que se le dislocó, no sé. Hizo como una mala fuerza y como que se lastimó el brazo. Entonces, pues ella ya es muy mayor, entonces pues están ahí mirando a ver cómo hacen para no llevarle al hospital y que se le organice el bracito, pero pues ya el dolor no, o sea, no puede con el dolor, entonces están tratando de conseguirle una cita o algo así. Entonces, pues que el Señor la guarde para que pueda descansar, porque pues dice que le duele mucho el brazo y no ha podido dormir bien y eso. Entonces, pues eso. Vamos a orar por ella. ¿Cómo se llama? Miriam, ¿Miriam? sí, Miriam Pedreros. ¿Alguien más? Yo mismo, pedir oración por mi trabajo, ¿vale? Antes de conectarte ya lo había pedido yo, John. Qué bueno. Bueno, pues ya saben la situación, estoy yendo y volviendo, entonces es un poco complicado el tema del transporte, el tema de la convivencia como tal. Pero bueno, después les comentaré con más detalles, ¿vale? Muy bien. Ah, ¿Alguien bueno, y más? también por el coche. Ah, por el coche, sí. Vale, pues entonces vamos a tener un par de oraciones. Julio, por favor, podrías orar tú y también Fernando, un poco teniendo en cuenta lo que hablamos, lo que hemos dicho, lo ponemos delante del Señor y confiamos en que el Señor va a obrar poderosamente, ¿verdad? O sea, fijaros el poder de la oración, el privilegio que tenemos de poner nuestras cosas delante del Dios Todopoderoso, que nos ama, que es misericordioso y que es nuestro Padre Celestial y quiere lo mejor para nosotros. Y nos va a conceder las peticiones que sean buenas para nosotros. Entonces, esto es algo precioso, ¿no? Poder contar con el Señor en nuestra vida y esto nos da mucha paz, mucha seguridad, ¿no? Y bueno, nos hace vivir tranquilos, ¿eh? Así que voy a pedirle a Julio y a Fernando, por favor, orar dando gracias al Señor porque está con nosotros y un poco poner estas cosas delante de Él, ¿vale? Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por que nos podemos reunir nuevamente, porque sabemos que estamos en tus brazos, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, lo hacemos porque tú lo has permitido, Señor. Te ponemos, Señor, estas peticiones en el día de hoy, Señor, en especial por el trabajo de John, Señor, para que sea, Señor, mejorando su relación con sus compañeros y con su jefe, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, si ese es el trabajo que tú quieres para él que se haga, Señor, y sino que le des uno mucho mejor, Señor, que sea el que él anhela.
y también que le proveas para un coche, Señor, que lo pueda conseguir rápido y que sea un coche muy bueno para él, Señor. También te ponemos la vida, Señor, de la hija de Antonella, Señor, para que la guíes, la cuides, la guardes, Señor, y que tengas encuentro personal contigo, Señor, que te busque y que te encuentre, Señor, y que ella sienta ese anhelo, Señor, de buscarte todos los días, Señor, de tener ese fuego en su corazón, Señor, y ver que hay un mundo diferente, Señor, que solo tú puedes hacerlo, Señor, posible, Señor. También te pido por la abuela de Lady, Señor, para que le ayude, Señor, con su brazo, Señor, para que sea restaurada, Señor, que no sea nada grave, y que la anime, Señor, que no tenga que ir al hospital, Señor, y que seas tú haciéndole que ella entienda, Señor, que eres tú, Señor, el que obra maravillas en ella, Señor, y que la sana, Señor, la cura y la pone como si estuviera de 15 nuevamente, Señor. También te pido por el padre de María Ángeles, Señor, para que sabemos que él ha escuchado, Señor, de tu palabra, Señor, y que eres tú, Señor, el que pone el querer, Señor, y te pedimos, Señor, que él tenga ese corazón dispuesto hacia ti, Señor, que vea la necesidad, Señor, de buscarte, de ver otra forma de hacer las cosas, Señor, de ver la vida, y que seas tú, Señor, acercándote a él, Señor, y que sea él recibiéndote a ti, Señor. También, Señor, por la vida de la familia nuestra, Señor, la de la familia de Patri, Señor, para que les ayudes en esta pandemia, Señor, que no permitas que les pase nada, Señor, y que les proveas para todo, Señor. También por Disney, Señor, para que lo cure, Señor, y que esa enfermedad que está atravesando, Señor, sea muy leve, Señor, y que lo cures, lo sanes, y que sea simplemente para tu testimonio, Señor. Te pedimos, Señor, por esta reunión también, para que seas tú el que habla por nosotros, el que nos haga entender, Señor, nos abra nuestro corazón, Señor, y que sea de provecho para cada uno de nosotros, Señor, para no escuchar, sino para llevarlo en práctica, Señor. En tu santo nombre, Señor. Amén, Señor. Amén. Fernando. Bendito Dios, Padre, gracias, Señor, por tenernos acá reunidos en tu nombre, Padre Santo. Estamos acá todos, Señor, como hermanos, queriendo escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tú toques nuestros corazones, Padre Santo, y que tú hables de una forma especial en nuestras vidas. Te suplico, Padre Santo, que tú cuides la salud de cada uno de nuestros hermanos y sus familias, que tú suplas todas las necesidades, Padre Santo, Señor, conforme tus riquezas en gloria, y que tú, Señor, abras puertas, Padre Santo, Señor, para cada uno de nosotros, para estas oraciones sean escuchadas, porque tú dijiste, Padre Santo, que tú escuchas nuestra oración, Padre Santo, y todo lo que se quiera oponer a que estas oraciones se cumplan, sea eliminado, Padre Santo, sea quitado, Padre Santo, toda oposición, Dios, de nuestras vidas, de nuestras familias y de cada persona, Señor, que busca hacer, Señor, tu propósito. Te damos gracias por esta reunión y la ponemos delante de ti. Encomendamos este tiempo en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces ya le damos paso a Diego, que es el director del mensaje, ¿no? Bueno, sí. Buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Está bien de volumen? Sí. Listo. Sí, se escucha bien. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es Romanos 9, del 19 al 33. Por aquí tengo unos versículos que me gustaría que entre todos los vayamos leyendo. Entonces los voy a ir colocando, o sea, se los voy a asignar a cada uno para que me vayan ayudando cuando yo se los voy pidiendo, ¿listo? Entonces los voy a nombrar así como los tengo en el orden en la pantalla. Entonces el primero sería para Ángeles. Efesios 1, del 4 al 6. Vale. Para Patti, Juan 15, 16. Para Julio, Efesios 1, del 9 al 10. Para Paco,
Romanos 3, 23. Para Fernando, Romanos 6, 23. Sí, para Lady, Romanos 9, del 30 al 32. Y para Antonella, Juan 17, 7 al 10. Juan 17, 7 al 10. Listo, entonces, como les decía, hoy vamos a estudiar lo que es Romanos Romanos 9 del 19 hasta el 33, que es básicamente una continuación de lo que hablamos pues el viernes pasado, y es una continuación de lo que nos contó, lo que nos habló Fernando, ¿no? ¿Alguien quisiera ya de forma, digamos, ya voluntaria leerlo, sí, desde el 19 hasta el 33, completo? Alguien que del 19 ¿Quién lo Del quiere 19 al leer? 33. Voluntarios. ¿Algún voluntario? Patri, Yo lo leo. Patri, ¿lo puedes leer tú? Romanos 9. Antonella Del lo tiene. 19. María Antonella lo tiene. Dale. Si quieres, ¿no? Romanos 9, Leo. ¿De dónde a dónde? Perdón, no te había escuchado, Diego. Desde el 19 hasta el 33. Perfecto, todo corrido. Okay. Sí. Bien, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para su gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que el mismo lugar donde se os dijo, vosotros no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías, si el Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Incredulidad de Israel. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así? Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Mirad que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Listo, sí. Entonces aquí vemos que, o sea, básicamente vamos a comenzar a ver o sea, digamos, ese problema que hubo para los israelitas que no entendían eso todavía, era que Dios también había seleccionado al pueblo gentil para extender su gracia hacia ellos, ¿no? Para también seleccionarlos como su pueblo. Entonces, aquí también vamos a ver algo importante, y es que en los versículos anteriores veíamos que Dios había seleccionado a unas personas para que fueran sus hijos, ¿no? Y aquí pues vamos a continuar con esa parte.
Y este tema lo podríamos titular tal vez como la soberanía de Dios. Entonces, bueno, entonces comencemos por el 19, que dice, esto lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, que me parece que está muy, muy fácil de entender. Dice, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Entonces, básicamente aquí tenemos el problema, o sea, viene el dilema de por qué Dios culpa a las personas que Él mismo destinó para eso. Esa es una pregunta muy común hoy en día, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero si Dios fue el que eligió a las personas, ¿por qué los culpa después de... y los castiga, ¿no? Los culpa y los castiga por las cosas que hicieron mal. Entonces, la respuesta a esta pregunta que es muy común está desde el capítulo 20 hasta el 24. Entonces, dice, el 20 dice, no, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. El 23 dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Entonces veíamos que en los versículos anteriores solamente se hablaba del grupo de los judíos, ¿no? De los israelitas. Aquí ya vamos a ver cómo comienzan a entrar también en juego los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? En ese tiempo eran considerados los que no eran parte del pueblo de Dios, básicamente. O sea, la gente decía, Dios tiene un pueblo que son los judíos, y por aparte hay unos que son los gentiles que no son del pueblo de Dios. En ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene algo, y es que nosotros podemos criticar a Dios por su manera de hacer las cosas o diseñar el universo. Vemos que hoy en día, pues, eso sucede, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene el concepto de que Dios eligió a gente y lo hizo porque Él así lo quiso, viene la inquietud de que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué Dios hizo eso? Y si eso prácticamente es como pensar que Él sería como un dictador, ¿no? Pero la respuesta aquí es clara, y dice, el versículo 20 dice, no, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para entender por qué Dios hace las cosas que hace? Entonces, aquí también vemos que, por ejemplo, el capítulo, bueno, sí, lo que es el capítulo desde el 22 hasta el 23 más o menos, dice que esto a nosotros nos va a servir para poder diferenciar entre el bien y el mal, en reconocer las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Aunque nosotros sufrimos y sabemos que Dios tiene cosas maravillosas para sus hijos a futuro, ¿no? Bueno, ¿a quién le tocaba? A Ángeles, creo. No. Sí. Este lo leo yo, sí. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, nosotros actualmente pues pasamos por problemas, por cosas, pero realmente eso no es nada así. La Biblia nos dice que a futuro las cosas van a ser muchísimo mejores y se va a llevar a cabo el plan de Dios. Entonces aquí quiero que pongamos énfasis en lo siguiente. Aquí dice, los que preparó de antemano para gloria. Y ahora sí, Ángeles, por favor me colaboras con Efesios 1:4 al 6. Sí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser... Espérate. ¿Me has dicho de?
del 4 al 6. Ah, vale, digo, lo estoy diciendo mal. No, Perdón. está bien, sí, está Sí, bien. sí, 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 es que no lo había entendido. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso sí. Entonces aquí nosotros vemos que desde antes de la creación Dios ya tenía un plan y era seleccionar unas personas y a otras no. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, pues porque en el versículo dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué pasó eso? Pues uno como ser humano pues no entiende eso, ¿sí? Porque es algo bien complejo. Pero el mismo versículo nos va explicando cómo nosotros no podemos criticar a Dios o no podemos pensar, o sea, no podemos pretender pensar como Él piensa, ¿sí? Me gusta también, ese mismo versículo también me gusta un poquito como está en la Nueva Traducción Viviente, que está un poco más fácil. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces aquí queda claro que eso es lo que quería Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. El siguiente versículo, Juan 15:16, ¿lo tenía Paco? No. ¿Quién tenía? Patricia, Ah, Patricia, sí, sí. 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto allá, hasta el 16. Sí, ahí está bien. Es el Solo el 16, sí. 16. Sí, que dice, Vale. ustedes no me eligieron a mí, sí. Dice, yo los elegí a ustedes. Entonces, eso es importante porque uno a veces puede pensar que nosotros elegimos a Dios, que de pronto un día por la mañana nos levantamos y dijimos, no, yo quiero seguir hoy a Jesús, o porque escuché alguna persona hablando o algo, y resulta que no es así, o sea, y ahorita vamos a ir desarrollando un poco ese tema, pero aquí básicamente el resumen es ese, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, es lo que dice Jesús en Juan, ¿no? Después vemos que en el versículo del 25 hasta el 28 dice, y aquí empieza a desarrollarse un poco mejor todo, dice, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, dice, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. O sea que son muy poquitos. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo a todos ellos o sea, y era un poco complejo para lo que él explicaba, porque es que las personas en ese tiempo tenían pensado o creían que ellos iban a ser salvos era por las obras, ¿no? Por las obras que hacían siendo israelitas, porque ellos se consideran, o bueno, en ese tiempo eran el pueblo de Dios. Pero había un problema y es que ellos seguían a Dios a manera de cumplir la ley, o sea, ellos lo seguían como para ganarse ese favor de Dios y no tenían en cuenta que es que Dios era el que los había elegido a ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios después se da cuenta, o bueno, no se da cuenta, no, porque eso es parte del plan de él. Dios lo que hizo fue que asignó también a los gentiles, o sea, al resto de personas que no eran de los judíos, y los denominó también como su pueblo. O sea que ahora iban a ser, digamos, los dos, pero ese pueblo tenía una particularidad, y es que todo lo iba a hacer era por la fe. Ya no iba a hacer nada, absolutamente nada por las obras. ¿Por qué? Porque las obras no lo llevan a uno a nada. Entonces, algo que me llama la atención de estos versículos es cuando dice
Dios tenía un plan desde antes de la creación del mundo. Eh, y eso es importante entenderlo. Ese plan no significa que, por ejemplo, que como no le fue, entre comillas, bien con los judíos, entonces Dios dijo, no, ahora me voy a ir con el grupo de los gentiles porque ellos no me pusieron a mí cuidado. Que era lo que la gente pensaba en ese tiempo, ¿sí? Pero resulta que es que todo esto era parte de un plan que Dios tenía desde la creación del universo, desde antes. Pero era un plan que estaba oculto, o sea, él no lo ha ido mostrando de a poquito, por etapas, ¿sí? En ese momento ellos no sabían eso, o sea, los judíos de ese tiempo no sabían, no conocían de este plan. Y el plan básicamente consistía en que la salvación iba a venir era por la fe y no por ninguna obra. En ese tiempo ellos pensaban que era por las obras, por cumplir eso. Entonces, eh, ¿quién tiene Efesios? Ah, Julio. Efesios 1:9 al 10, ¿sí? Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio y buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Eso sí, entonces básicamente el 9 dice que todo esto era parte de un misterio, o también conocido aquí como, nos dice aquí como un misterio, ¿sí? Dice su misterioso plan. Y después nos explica cuál era el plan. Dice, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Entonces eso hacía parte del plan de Dios, que después iba a seleccionar un grupo de personas que antes no eran su pueblo y a los que antes no amaba y que ahora después sí los iba a amar. Pero como les digo, no es porque Dios se hubiera equivocado y no, que es que los judíos no me cumplieron ni nada, sino que es que eso estaba planeado desde antes de la creación del universo. Y yo lo iba a ir mostrando así por etapas, por partes. Eh, dice, el versículo 29 dice, y lo mismo dijo Isaías en otro lugar, dice, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, nosotros desde un comienzo siempre el ser humano como tal ha sido un pecador. Entonces Dios había podido hacer algo muy sencillo y es acabarlos a todos y volver a hacer otro tipo de creación, ¿no? Que no fuera pecadora, sino que los hubiera hecho perfectos. O sea, tuviera tenido otro plan. Pero bueno, pues la verdad es que o sea, Dios no piensa de esa manera, ¿no? Él actúa de una manera completamente distinta. Y quiero poner aquí un ejemplo con respecto a este versículo. Y es que imaginémonos una persona que es millonaria, ¿sí? Y va a un barrio que es muy pobre, a un sector muy pobre y decide ayudar a una familia, que esa familia está compuesta, por ejemplo, por 5 personas, digamos. Y el resto de personas del barrio no los ayuda. Entonces, ¿ustedes piensan que esa persona que es millonaria es injusta por haber ayudado a 5, o sea, a una sola familia, y no haber ayudado al resto del barrio? ¿Quién responde a esa pregunta? Es injusto que hayan solamente ayudado a unos pocos y no a Sí, todos. o sea, sí, supongo, hay un barrio, hay una persona que tiene mucho dinero y fue a un barrio pobre. Y resulta que solamente decidió ayudar a una familia, que está compuesta por 5 personas, por ejemplo. Y el resto de personas no las ayudó. Entonces la pregunta es, ¿esa persona millonaria es injusta por no haber ayudado al resto? Pues yo diría que no, no porque, pues, o sea, desde el punto de vista que uno lo mire, ¿no? Porque, o sea, él tuvo la voluntad de ayudar a alguien, o sea, nadie lo está obligando a que lo ayude.
y de todas maneras está ayudando a 5 personas, que siempre son pues un volumen grande, ¿sí? Pero si lo miramos desde el punto de vista de que tiene mucho dinero, pues ya puede ayudar a más. Pero entonces ahí es donde entra como la parte de uno decir, o sea, como a juzgar, ¿no? Pero es injusto porque ayudó solo a 5 y porque no ayudó a 10. Pero si él ayudaba a 10, entonces uno dice, no, porque no ayudó a 20 y así. Pero entonces yo creo que eso no se puede comparar con el amor, o sea, con lo que Dios hace porque Dios nos ve a todos por igual. Él no ayuda a 5, Él no ayuda a 3 ni a 4, Él nos ayuda a todos y Él tiene para todos. Entonces, pues ahí para mí ahí sería como la diferencia, ¿no? Eh, ¿Alguien más que quiera responder? Pues a mí estoy de acuerdo con Lady, con que no me parece injusto, o sea, le ayuda a una persona. Dios nos ayuda a todos, pero es muy difícil que un rico ayude a un montón, a varios, ¿no? Pero ayudó a una familia. Yo creo que me parece bien que le hubiera ayudado a la familia. ¿Alguien más? Yo me ¿Alguien parece más? bien también, porque sabéis que estaba pensando en el caso, por ejemplo, de Amancio Ortega, que el hombre es un hombre muy rico, ¿no? Y ha donado pues unos equipos eh, para hacer escáner a las personas que tienen cáncer y todo eso. Bueno, el caso es que él ha invertido mucho dinero en eso, pero lo ha dado a unos hospitales sí y a otros no. No sé qué criterio ha seguido él, pero bueno, lo que ha hecho ha sido algo impresionante. Es una obra de caridad grandísima, ¿no? Es un hombre con muy buen corazón ha tratado de ayudar a muchísima gente, ¿no? ¿Qué, qué, por qué motivo ha dado unos sí y otros no? No lo sabemos, pero claro, el hombre tampoco podría en su capacidad comprar máquinas para todos los hospitales de España, ¿no? Él tendrá algunos motivos o unos criterios, pero lo que ha hecho ha sido algo tremendo. Y hay gente que lo critica eso. No sé cómo son capaces de criticar una obra tan maravillosa, ¿no? Como la que este hombre ha hecho. A mí me gustaría también dar una perspectiva, ¿no? Respecto a esto de este hombre. La obra que hizo es buena. Ahora, si lo llevamos a la perspectiva de Dios, nosotros siendo tan pequeños y tenemos parcialidad, no podríamos juzgar por qué motivo hizo lo que hace Dios, ¿no? Porque justamente somos parte de un gran plan. Entonces creo que también eso tiene que ver con que lo que haga Dios, aunque nos moleste o no lo entendamos o no sea acorde a lo que creemos, realmente confiar que Él sabe cómo hace las cosas, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos dar directivas a Dios de cómo hacer las cosas. Obvio, yo soy una, no es que hasta en la oración. Y en realidad Dios nosotros somos partes de un gran plan, de un engranaje, una máquina enorme que nosotros no tenemos ni idea. Entonces creo que si nos paramos desde ese lugar, tendríamos por ahí una actitud diferente, ¿no? Sí, sí, está muy bien pues lo que todos dijeron. Y lo que pasa aquí es que también nosotros queremos pensar por qué, digamos, la persona millonaria no ayuda a todos si tiene tanto dinero, lo que decía Lady, ¿no? Entonces es cuando uno comienza a formularse el porqué de cosas que tal vez no deberíamos preguntarnos, y es básicamente por lo que leímos anteriormente, que decía, pues que quiénes somos nosotros para criticar al que nos hizo, ¿sí? O para decirle cómo hacer las cosas. Dice en el siguiente, ¿quién tiene Romanos 3:23? Es, creo que Paco. Romanos Sí, 3:23. lo tengo yo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 23. Yo lo 3:23. tengo. Espérame.
Sí, yo tengo, espérame, 6:23. Me has 23, dicho sí. 3, ¿no? No, sí, el de Paco está bien, 3:23, sí. Y el de Fernando, 6:23. 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Listo, entonces nosotros vemos que en el 23 decía, en el 3:23 decía, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quiénes han pecado? Pues todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, todos estamos destituidos de esa gloria. Y dice también, ¿y cuál es la paga de haber hecho ese pecado? Dice, el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mm. O sea, es la muerte. Nosotros pecamos y lo que nos merecemos es morir a causa de ese pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde viene el ejemplo de la persona millonaria. Como nosotros hemos pecado y nos merecemos morir, Dios decidió que algunos de todos esos que hemos hecho todo esto, salvar a algunos de esos, ¿sí? Y ahora entonces, Dios es injusto por haber salvado a algunos y no salvar a todo el universo, por ejemplo. Entonces, esa es la pregunta. O sea, si Dios decidió salvar a algunos, uno se podrá preguntar, bueno, ¿y por qué no salvó a todos entonces? Y la respuesta, volvemos a los versículos anteriores, pues porque ese es el plan de Él. O sea, Él así lo quiso. Dios hubiera podido a todos habernos hecho sin pecado para que todos fuéramos salvos. Eh, hay unos versículos que dicen que Dios quiere que todos se salven, pero no todos se van a salvar, ¿no? Y entonces eso contradice lo que dice Dios, que Él quiere que todos se salven. Pues no, porque realmente Dios es un Dios justo. Y en su justicia está que, por ejemplo, Él tiene unos hijos a los que Él justificó, y a eso, gracias a que los justificó, o nos justificó, Él fue el que pagó, o sea, con su misericordia nos dio la entrada a la salvación, nos dio la salvación como tal. Entonces, es parecido al ejemplo de la persona millonaria. La persona millonaria quiso ayudar a una familia porque quiso, y ya, y los justificó y habrá hecho lo que sea. En este caso, Dios también lo hizo. La diferencia es que nosotros no podemos entrar a criticar por qué Dios hizo eso. Porque como vimos en los versículos anteriores, decía que nosotros no tenemos como no podemos entender eso. Es un tema bastante complejo, pero es lo que Dios quiere y es lo que también debemos entender. Entonces dice, el pecador deberá pagar por lo que hizo, pero Dios con su misericordia decidió justificar y salvar a algunos. Entonces, eso es algo que es bastante importante. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí es donde también viene el tema, porque los judíos en ese tiempo se preguntaban, bueno, ¿por qué Dios los va a salvar ahora a los gentiles y a nosotros como que nos dejó atrás? ¿Por qué los descuidó, siendo que desde un principio siempre se había hablado que el pueblo de Dios eran los judíos? Entonces dice el versículo, el 30, dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se la advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Entonces, aquí es donde viene algo muy importante, que es la importancia de confiar en Dios y aceptar su soberanía. Eh, lo que veíamos en el versículo 30 decía que los israelitas, los judíos, ellos trataron de ganarse la salvación y ganarse el favor de Dios y nunca lo lograron, pero era porque ellos
por parte de ellos querían hacerlo todo y no estaban confiando en Dios. O sea, ellos pretendían que eran ellos haciendo cosas que así se iban a ganar la salvación. Y resulta que aquí el apóstol Pablo nos dice que no es así, que es que la salvación se gana es porque Dios fue el que nos la dio. Y nosotros, digamos, nos damos cuenta de eso, es porque decidimos aceptar ese regalo que tiene Dios, porque aceptamos creer, o sea, tener fe y creer en que Dios lo va a hacer. O sea, nosotros no estamos intentando ganarnos ningún favor de Dios en este momento, porque nosotros creemos que Él ya nos salvó, ¿cierto? Y esa es la diferencia que había entre los judíos y entre los gentiles, porque nosotros ahora lo hacemos es por medio de la fe, que era parte del plan que estaba estipulado desde antes, desde siempre. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús, Dios no se los había manifestado todavía, era por etapas. El porqué de esto, bueno, eso es algo que solo sabe Dios, pero ha sido un proceso que ha venido así de a poquito. Por eso es que cuando Jesús vino, él vino precisamente a los judíos, ¿no? Como judío, porque él venía a cumplir una parte de ese plan. Después fue que todo cambió y ahora sí comenzó ya el periodo de la gracia, que fue después de que Jesús ya se fue para el cielo y llegó el Espíritu Santo. ¿Hasta aquí alguien tiene de pronto alguna pregunta o algo que quiera aportar? Yo, Sí. el versículo que decías es 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ah, sí, sí. Entonces, sí, es eso. Una cosa es lo que Dios quiere, pero otra es lo que Dios hace. Entonces, y eso es algo que tenemos que entender y tenerlo muy presente. No, o sea, Dios quiere que todo el mundo se salve, pero no todos se van a salvar. Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene una forma de actuar y de pensar. ¿Sí, Paco? Sí, yo quería comentar que, claro, el plan de Dios es que todos se salven desde el principio. Dios quiere que todo el mundo le conozca y se salven, y Él quiere salvar a todos. Entonces, ¿qué hace? El padre de la fe, que es Abraham, un hombre de una fe tremenda, pues Dios hace un pacto con él, ¿no? Y le promete que en sus simientes serán benditas todas las naciones. De ahí sale un pueblo, que es el pueblo de Israel, un pueblo pequeño. Y entonces Dios hace un pacto con Israel en el que Dios se compromete a ser su Dios, a guiarlos, a bendecirlos, a fortalecerlos, a cuidarlos. Y ellos tienen que hacer tres cosas. Ellos tienen que proclamar, vivir en unidad y buscar la santidad. Dios les pide, en el pacto que hace Dios con Israel, les pide, vale, yo voy a ser vuestro Dios y os voy a bendecir grandemente, pero vosotros tenéis que proclamar a las demás naciones a Dios, ¿no? Darle a conocer, vivir en unidad y vivir en santidad. Esas tres cosas. Y Israel rompe el pacto. Y a lo largo de la historia, hasta nuestros días, vemos como hay varios pactos, el pacto de David, el pacto de Moisés, y esos pactos se van rompiendo hasta que Dios dice, bueno, pues ya un pueblo con el que yo he pactado no está cumpliendo con la parte del pacto y entonces envía a Jesucristo, ¿vale? Para hacer el nuevo pacto que llaman. Y entonces ahora el pacto es distinto, por eso se llama nuevo pacto, no es como el pacto anterior del Antiguo Testamento. Él hace un pacto basado en la gracia. Yo voy a ser vuestro Dios y todo aquel que crea en mí y me reciba como Señor y Salvador, entonces va a ser salvo y va a ser parte de mi pueblo. Mi pueblo ya no va a ser una nación en el mundo, va a ser gente que haya creído en mí de todas las naciones del mundo. Ese va a ser mi pueblo.
Y entonces, como Israel lo cumplió, ahora la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, es el que tiene el pacto con Dios para proclamar, para vivir en unidad y para vivir en santidad, y para que el resto de naciones vean que Dios es Dios, que Dios es amor, misericordioso, que Dios es para dar a conocer a Dios. Entonces, en ese sentido, el propósito de Dios es el mismo desde el principio, que todo el mundo, todas las personas le conozcamos, tengamos comunión con Él, tengamos una relación con Él. Él no está discriminando ni descartando a nadie. Dios da la oportunidad a todo el mundo. Ahora, las personas también tenemos que creer y aceptarle. O sea, Él no ha hecho robots que nos obliga a seguirle continuamente. No, no, no. Nosotros tenemos el libre albedrío y tenemos la capacidad para decidir. Entonces, claro, las consecuencias son tremendas, porque si decimos que no a Dios, pues la Biblia dice que ya hemos sido condenados, pero si decimos que sí, tenemos la salvación y la vida eterna. Pero esa oportunidad es para todos y desde el principio. Desde el principio Dios está proclamando, está anunciando, incluso dice que los cielos cuentan tu gloria, ¿no? Toda la creación habla de lo que es Dios en sí y todas las personas tienen testimonio en ese sentido, ¿no? ¿Alguien más quisiera hacer otro apunte? ¿Otra observación? John que está como callado hoy. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Vale. No, pues, estaba mirando el versículo 24, ¿sí? Sí. A ver, espérame. Dice, y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Correcto. A ver, pienso yo que nosotros, a ver, fuimos, como decía Paco, nosotros, Dios nos dio esa libertad, ¿no? De tener ese libre albedrío de escoger el camino que pues queremos seguir, ¿no? Y bueno, Dios, Él coloca en nuestros corazones la palabra para poderla escuchar todos los días, para poder seguirlo. Pero bueno, a veces nosotros, como todos buenos gentiles, como esas personas que tal vez escuchamos solamente de oídos, nos alejamos un poco de esa realidad, ¿no? Nos alejamos un poco de lo que Él nos quiere hablar día a día. Entonces, bueno, pues pienso yo que el mayor compromiso para esto es el poder escuchar la palabra a diario y atesorarla en nuestros corazones y meditar en ella, pues para pronto no alejarnos. Una pregunta también para todos. Si nosotros, digamos, si cada uno se pregunta a qué grupo pertenece, si al de los judíos o al de los gentiles, ¿a cuál cree cada uno que pertenecería? ¿A los que quieren ganarse el favor de Dios? ¿O a los que confían en Dios y saben que Él es el que hace todo por su soberanía? ¿Alguien, Mati? Yo, Sí. a los que confían en el Señor. Porque yo confío en Él. Pero digamos, los israelitas también confiaban en Dios. O sea, ellos creían en Dios y todo, pero... Con su Y religión. algunos confiaban, sí, no todos, pero algunos sí también tenían confianza en Él. Entonces nosotros, o sea, cada uno, ¿a cuál grupo que cree que pertenece? Al de los gentiles, que eran gente que estaba como apartada de Dios, pero que después creyeron por fe.
o a los que pretendían ganarse el favor de Dios haciendo obras? Pues a los gentiles, a los que queríamos, No creían. a los que no creíamos y ahora creemos, a los que el Señor nos rescató. ¿Alguien más? Porque es que, mira, hay una gran diferencia. O sea, es muy distinto creer en Dios y otra cosa completamente distinta es creerle a Dios. O sea, los israelitas creían en Dios, ¿sí? Ellos creían que había un Dios y todo. Pero Dios siempre puso, o sea, él digamos, lo que nosotros vemos en este estudio es que a lo que más valor le da Dios es a la fe, a creer que Él puede y que nosotros podemos depender de Él. Que eso era lo que no hacían los judíos, porque los judíos pretendían ganarse ese favor de Dios según las cosas que ellos hacían. Y aquí es donde viene el dilema grande entre, por ejemplo, entre el arminianismo y el calvinismo. ¿Por qué? Porque el arminianismo dice que nosotros escogemos, que nosotros tomamos la decisión de creer en Dios. O sea, que tenemos fe y por eso creemos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, eso es una obra, porque es algo que yo estoy haciendo para que Dios me acepte, ¿sí? Para poder recibir ese regalo que tiene Dios. Y el calvinismo dice no, que es Dios el que hace que nosotros, o sea, es Dios el que nos da a nosotros la fe para poder creer en Él. Entonces, aquí es donde está la parte de ese dilema, ¿sí? Lo cierto es que, de todos modos, lo que hablábamos las veces pasadas, lo importante aquí siempre va a ser es confiar, o sea, tener la fe en Dios, en que no va a ser por nada que nosotros hagamos, o sea, no va a ser por ninguna obra ni nada que nosotros hagamos, sino porque Él fue el que hizo todo por nosotros, desde siempre, desde antes de incluso habernos creado, desde antes de haber creado el universo y todo. Dios tenía un plan y lo ha ido desarrollando, ¿sí? Ese es un tema bastante complejo porque, bueno, aquí entra en juego lo que es eso, o sea, uno podría pensar, por ejemplo, lo que decía Paco, ahora que Dios de pronto hizo robots. Yo lo veo también de otra manera, algunas personas dicen que hay que predicar porque hay que salvar gente, ¿cierto? Dicen que, o sea, que es el motivo de la predicación, que es salvar gente. Pero resulta que nosotros como tal no podemos salvar a nadie. El que salva es Dios, ¿sí? Entonces, mm, yo lo veo como que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que las personas sepan, o sea, que los que van a ser salvos sepan quién los está salvando y por qué. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona que está dentro del grupo de los que Dios eligió se entera de que tiene un Dios que lo creó y lo destinó para eso, se le quita el velo que antes tenía, ¿sí? Y dice, oiga, sí, Dios es real, Dios existe y está ahí. Y Dios le manda a uno como esa fe, la fe, para que uno comience a creer en Él. Y ahí comienza un proceso que es el de crecimiento en la fe, ¿no? Crecimiento en Dios y todo eso, en Jesús. Alguien tenía, no sé si Romanos 9:30 al 32, creo que era Antonella, ¿no? Yo. Dice, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de la ley que le diera justicia, no han alcanzado esta justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Eso sí, entonces aquí es importante eso, tener en cuenta que
Que nada depende de lo que nosotros hagamos, ¿sí? Todo es parte de algo que había hecho Dios desde un principio. Por ejemplo, nosotros podemos decir, a mí me gustaría tener 4 brazos para hacer más trabajo, para poder trabajar más, poder alzar más cosas, no sé. Pero resulta que tenemos son 2 brazos. ¿Por qué? Porque así Dios lo hizo desde un comienzo. Él nos diseñó de esa manera. ¿Por qué la Tierra es redonda? ¿Por qué el Sol es amarillo? ¿O por qué produce calor? Son cosas que así son creadas por Dios desde el comienzo. Y Él es el que sabe por qué hace las cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos que Dios desde un principio tenía un plan de salvación, que nos iba a llevar a ese plan, como que vamos a empezar a entender que es que todo depende de Él y que nada depende de lo que nosotros podamos entender o creer. Alguien tenía Juan 17:7, Antonella creo, del 17, Juan Sí, 17:7 al 10, sí. del 7 al 10. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Entonces, esto es básicamente un resumen de lo que acabamos de ver. Dice, el 7 dice, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Dice, porque les he transmitido el mensaje que me diste. ¿A quién? Pues a nosotros, ¿no? A toda la gente que ha escuchado el mensaje de Dios. Y dice, ellos aceptaron el mensaje, o sea, nosotros, los que estamos aquí, por ejemplo, nosotros aceptamos ese mensaje. Dice, y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Nosotros aceptamos el mensaje que es el Evangelio, ¿no? Y sabemos que proviene de Dios, o sea, que es algo que es verídico, que no es un invento de nadie. Y aquí el versículo 9 dice, es curioso y es fuerte porque dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, una de las razones, en la Biblia encontramos que una de las razones por las que él predicaba en parábolas era porque no quería que la gente entendiera el mensaje. Y aquí dice también en el 9, dice, mi oración no es por el mundo. Entonces uno dice, ¿cómo así que Jesús está como que rechazando a algunos? Entonces dice, sino por los que me has dado. ¿Y quiénes son los que Dios le dio? Pues los que Dios predestinó desde un principio, ¿sí? Dice, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado, para que me den gloria. ¿Alguien tiene algo que decir sobre esto? ¿Sobre estos versículos? Yo tengo algo que decir. Sí. Bueno, vamos al ejemplo de si el hombre que le estaba dando ayuda a esa familia era bueno o era malo, ¿sí? Entonces me vuelvo ahí un poco porque dice, ¿qué pasa? Cada persona tiene un concepto y un punto de vista, todos, ¿sí? Que el socialismo, que el comunismo, que el capitalismo y mi forma de ver, por ejemplo, en mi forma de ver, pues para mí sería bueno lo que hizo, ¿sí? En otra forma de ver, la persona va a decir que estuvo mal, porque es tan envidioso de si es un millonario, porque no le ayudaba más. Cada persona va a tener un punto de vista diferente en que lo hizo bien o lo hizo mal, ¿cierto? También pienso que acá en el último versículo que estás leyendo hay un punto de vista porque hay una parte en el cual dice, ellos aceptaron, o sea, hay una parte en el cual dice, ellos aceptaron lo que decía Paco, no es robots, porque para haber hecho robots no hubiéramos tenido la oportunidad de aceptar. Yo si no hubiera querido aceptar o invocar a Dios, como muchas personas lo hacen por un tiempo, yo pienso que uno también tiene esa capacidad de decisión, ¿no? De decidir, ¿sí? De pronto el Señor ya me tenía escogido desde el principio, ya me había visto, lo creo, también lo creo, pero creo que en nuestra mente no alcanzamos a concebir el concepto completo de su obra, ¿sí? Entonces,
es cuando nosotros como humanos empezamos a decir, él nos tenía predestinados y no sé qué, o no nos tenía, y empezamos a discutir por pequeños detalles en la palabra y en las letras, y se forma como unos dilemas entre si era comunista o si era socialista o si era no sé qué, ¿sí? Que si era bueno que le hubiera dado dinero a los pobres, a esa familia, o no le hubiera dado, ¿sí? Y ahí es donde yo pienso que nosotros tenemos la oportunidad de escoger, ¿sí? Porque también nosotros escogemos estar en, por ejemplo, o en este momento hay acá, podemos escoger no estar, ¿sí? Entonces, en mí hubiera podido estar haciendo otra cosa y escojo estar acá, ¿sí? No porque, no por obras, como decía, que no es porque yo lo hago por obras, que porque si lo hago, que porque si me acerco hoy a la iglesia, entonces me salvo, ¿sí? Y si me voy a ver televisión me condeno. No, pues no. Pero, pero tomo la decisión de estar en este momento acá, ¿sí? Porque soy parte de Dios y soy de, considero que soy de Él y porque es el lugar donde pertenezco, ¿sí? Dios me ha llamado, me ha escogido, me ha seleccionado, no sé hasta qué punto sea verdad que me escogió, o sea, que yo tengo que Él me escogió y que yo tengo que quedarme sentado en mi silla y ya, o sea, me quedo en mi silla sentado y ya, cumplió mi misión sentado y no tengo que hacer nada porque por ahora no me va a salvar, entonces me va a sentar a esperar a que todo me llegue y ya, ¿sí? Entonces no sé hasta qué punto sea eso cierto o qué punto tengo que ya, porque no tengo, sí, porque ya Dios me escogió, entonces yo no tengo que hacer nada, ni tendría que dar diezmos, ni tendría que ayudar a la iglesia porque ya Dios todo lo hizo, entonces ¿para qué yo voy a dar? ¿Sí? O sea, ¿y yo para qué hago eso? ¿Sí? Entonces, ese es mi concepto. Tal vez lo que te digo, yo estoy equivocado o cada persona tendrá un punto de vista diferente, ¿sí? Porque también me parece que poner a Dios en el punto en el que Dios no seleccionó a todos y a unos los tiró, ¿sí? Y en mi punto de vista podría ser algo maligno, pero entonces, como decía el primer versículo, ¿quién soy yo para hablar de que eso está bien o está mal? Dios tiene la sabiduría completa y yo no lo voy a juzgar a él y no lo voy a tocar en su eh, completo orden, ¿sí? Pero también si otra persona lo viera desde ese punto de vista, si alguien que no cree en Dios, no amara a Dios y estuviera en esta reunión, pensaría que entonces Dios es una persona mala, ¿sí? Dios tiene algo malo porque sí quiso escogernos a nosotros y a ellos no, ¿sí? Entonces ahí bien vendría a haber un dilema un poco extraño, celestial, y pues lo único que siento es que tenemos que, ¿sí? Seguir mejorando nosotros. O sea, yo creo que yo sí tengo que seguir mejorando y dando más, también por obras, porque aunque no me salve por obras, tengo que ayudarme y presionarme a orar un poco más, ya a meter más con Dios, a aprender más, porque sé que no conozco nada, pero, pero también sé que ya Dios tuvo su misericordia conmigo y me escogió, me seleccionó, y así es Él, escoge al que menos cree y acá estamos pues en esta reunión todos, ¿sí? Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Y pues cada quien tiene su punto de vista diferente. Yo creo, me sumo a lo que está diciendo Fernando, ¿no? Que obviamente Dios demanda, hay una reciprocidad, ¿no? Es como Él nos ama y por lo tanto el amor es recíproco, busca parte voluntaria del otro, ¿no? Entonces eso nos saca de ese lugar de robot, justamente porque Dios nos da la posibilidad de escoger, más allá que en su soberanía, que nosotros no la podemos entender todavía con nuestra mente tan escasa y limitada, por eso hablaba de la parcialidad que nosotros tenemos, no nos permite ponernos en esa posición en realidad. Entonces, bueno, yo creo que también acompaño lo que dice Fernando, ¿no? Sí, sí, lo que dicen los dos está muy bien, porque es la pregunta que se hacen muchas personas, ¿no? En el mundo. O sea, incluso, digamos, una de las posturas que de pronto decía Fernando es que, digamos, si uno pensara que Dios es injusto o sea, que yo me quedo en la casa quieto, digamos, viendo televisión y voy a ser salvo, eso es un poco, o sea, según el criterio de mucha gente, eso es un poco extremista y a eso se le conoce como el hipercalvinismo, ¿sí? En el
la gracia entre yo hago un aspecto de, ¿sí? O sea, nosotros hacemos cosas buenas y damos frutos, pero porque ya tenemos internamente la salvación, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso hace que nosotros queramos hacer cosas buenas, ¿sí? Si no tuviéramos eso, pues haríamos otro tipo de cosas y lo que veíamos en los capítulos, creo que era el capítulo 4. Entonces, esas buenas obras y todo eso que hacemos y el hecho de congregarnos y querer mejorar y aprender es como resultado de que ya somos salvos, ¿sí? Es como producto de que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu que vive entre nosotros y eso nos hace ser o querer ser cada día mejores, porque pues no somos perfectos, pero ahí estamos en ese proceso. Sí, Antonella. Quería hacer una pregunta, justo la respondiste, porque sí. Yo decía, ¿y qué pasa si no hacemos las cosas bien, no? Porque si nos definen nuestras obras, entonces nuestra identidad empieza a tener un conflicto, porque a mí me ha pasado también, cuando uno está creciendo y caminando en Dios, también está el enemigo que nos viene a confrontar con el tema de la identidad respecto a lo que hacemos o no hacemos bien. Entonces es peligroso también decir eso, porque cuando nosotros estamos caminando y muchas veces tropezamos y damos lugar a eso, el enemigo nos hace creer que tal vez no somos los escogidos. Entonces es como algo muy... que hay que ser muy cuidadoso al tratarlo, ¿no? De no ser tan abruptos con eso, porque la obra, obviamente, estamos en proceso, como vos dijiste, ¿no? Sí, y también hay un versículo que dice también que dice que estaban con nosotros y se fueron porque no eran de nosotros, algo así, no recuerdo en dónde está. Sí. Y digamos, da un poco de sentido a lo que dice Antonella, y es que a veces hay personas que pueden creer o lo hacen creer a uno, que hacen parte, digamos, de los que son hijos de Dios, y mentiras que no, pero porque se fueron, o sea, estuvieron un tiempo y después se fueron y realmente nunca estuvieron, o sea, no fueron parte, no entendieron lo que Dios tenía para ellos. Y eso es algo complejo, que es posiblemente lo que le pasó a Judas, que a pesar de que estuvo con Jesús, estuvo con él, aprendió de él, andó con él, lo vio los milagros y todo, al final nunca entendió el mensaje. No entendió el mensaje, o sea, y pues al final dice que pues se fue para donde le correspondía, ¿no? Entonces aquí, Paco, sí, yo quería comentar una cosa sobre el ejemplo que ha puesto Fernando de quedarse viendo la tele o tal, ¿no? Claro, esto es muy importante, ¿no? En el sentido de, porque también podríamos pensar que si todo el mundo, Dios escoge a los que se tienen que salvar, entonces ¿para qué vamos a predicar y a evangelizar, ¿no? Pero claro, Romanos 10, 17, el texto que toca la semana que viene, habla de que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. O sea, Dios hace un milagro en la persona cuando escuchamos el mensaje, la palabra de Dios. Eso es milagroso, porque despierta en nosotros la fe. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos fe, o sea, estamos aceptando el mensaje, ¿no? Y entonces, claro, por eso es tan importante predicar el Evangelio, y por eso hay tantos misioneros en todo el mundo jugándose la vida para proclamar el Evangelio, porque de la proclamación es la misión que tenemos en Mateo capítulo 28, ¿no? Venir y hacer discípulos bautizándolos. ¿Por qué? Porque tienen que escuchar la palabra. Es importantísimo que la gente escuche, porque al escuchar la palabra de Dios es cuando se va a despertar en ellos la fe verdadera. Y van a creer en el Señor y van a doblar sus rodillas, ¿no? Como hemos hecho nosotros. Nosotros hemos creído también a través de la palabra. No hemos creído porque, pues sí, hubo un amigo o alguien querido, algún familiar que nos llevó a la iglesia o que nos habló del Señor, pero es la palabra la que tiene el poder de cambiar vidas, de despertar en nosotros la fe, y eso es importante. Si Dios ya tuviera el número de los escogidos que se van a salvar y
y fuera algo cerrado, ¿para qué íbamos a predicar? ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, Sí, sí. es muy importante eso, ¿no? Ese era lo que yo también hablaba ahora y que también es como el dilema, ¿no? Porque la otra versión es que, digamos, los que van a ser salvos están por ahí caminando en la calle, ¿no? Pero no saben que van a ser salvos. Y entonces, para poder que ellos sepan, requiere que alguien les predique, o sea, que alguien les enseñe, y por eso ellos van a aumentar su fe, van a tener la fe, que es lo que realmente hace que nosotros seamos salvos, o sea, la fe, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que la fe es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y la Biblia misma lo dice, que sin fe es imposible, no dice que es más o menos, no, imposible agradar a Dios. O sea, que es algo vital, ¿sí? Entonces la pregunta aquí también viene es, ¿por qué yo tengo esa fe, sí? ¿Por qué la tenemos? Entonces aquí hay un versículo que dice en Hebreos 12:2, dice, eso lo leo de la traducción lenguaje actual, que está muy, muy, muy fácil también. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. O sea, es Él el que nos da esa fe, ¿sí? Y el que hace que confiemos cada vez más y mejor en Él. Dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo es muy importante porque realmente aquí dice que somos salvos por gracia y eso pues obviamente yo creo que todos los que estamos aquí lo creemos. Dice por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. Si nosotros vemos lo que el apóstol Pablo está hablando en todo Efesios, él hace mucho hincapié en que la salvación es un regalo, sí, que es por gracia. O sea, que no depende absolutamente de nada de nosotros. Y ahí también dice, o sea, dice, o sea, que la fe también es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Entonces aquí entra en juego un poco también eso, o sea, nosotros sabemos que es importante, o sea, sí, es súper importante tener la fe, pero ¿quién nos dio esa fe? Entonces esa es la pregunta, ¿sí? Dice Efesios 2:8, dice, ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. O sea, este aceptaron el amor de Dios es porque, o sea, es lo mismo que decir que tuvimos fe. Otras traducciones lo traducen como fe. Ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Entonces, me gustaría pues cerrar como con este versículo, ¿sí? Porque es que sí, o sea, yo creo que lo más importante es eso, y es lo que debemos de entender y enseñar a la gente. Lo más importante es que la gente escuche el mensaje y gracias a que lo escuchó, tenga fe, ¿sí? Que si esa fe es porque Dios fue el que digámoslo así, nos la metió en el cerebro y nos hizo creer, o porque o porque fui yo el que algún día me desperté y dije, no, quiero creer. Eso es algo que es debatible, que obviamente mucha gente dice una cosa, la otra. Esto es algo que hace 2000 años se viene estudiando, ¿sí? Y, y pues es algo que es muy complejo de entender. Por ejemplo, ese tema yo lo he estudiado más o menos ya 3 años. Yo antes creía mucho, pues fui criado obviamente en el cristianismo como arminianismo, ¿no? Como arminianista, que es lo que digamos es como lo común hoy en día, ¿no? Pero después desde hace 3 años me vine a estudiar lo que es el calvinismo y como que no puedo decir que soy pues calvinista 100%, pero sí tengo como que me inclino un poquito más para allá. Entonces, eso es un tema de mucho estudio y que uno tampoco puede pretender entenderlo porque es algo bastante complejo. Pero lo importante es eso, o sea, lo importante es que tenemos que tener la fe, que es la que activa, por ejemplo, por así decirlo, el motor de todo. Que si esa fe viene porque Dios nos la colocó en nuestro corazón o porque no sé, por otra cosa, bueno, eso ya es otro tema ahí. Lo importante es que nosotros, si nosotros creemos y le hacemos creer a la gente, o sea, les quitamos el velo que pueden tener, ellos se pueden dar cuenta que es que hay un Dios, que es un Salvador, que les va a dar vida eterna y que ahí va a comenzar un proceso de nacer de nuevo y todo eso, ¿no? Eso.
Entonces dice, nosotros aceptamos el mensaje, somos los que Dios le dio a Jesús, hacemos parte del plan secreto de Dios y pues bendita sea la gloria para Dios, ¿no? Que fue el que hizo todo eso por nosotros. ¿Alguien Amén. quisiera dar algún comentario extra o algo? Yo quisiera decir que Dios es tan grande, la mente de Dios es que entrar en estas cosas es tremendo. Ahora estamos viendo como oscuramente, ¿no? Como en un espejo, pero cuando estemos delante del Señor entenderemos todo, ¿no? Cuando le veamos a Él cara a cara, entonces entenderemos. Dice que entenderemos hasta como fuimos conocidos, ¿no? Entonces, está bien que no, cada uno lo estudiemos el tema y yo te doy las gracias, Diego, por cómo lo has presentado y que cada uno nos formemos nuestra opinión acerca de esto, ¿no? Porque todo, en definitiva, lo que se habla es de la grandeza de Dios y del amor de Dios hacia todos nosotros. Y que sin merecerlo, Dios entregó a su Hijo para salvarnos y bueno, y ahora tenemos esta nueva vida de la que podemos disfrutar, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante y estudiar la palabra para conocer cada día más, ¿no? Incluso sí, incluso yo he escuchado a muchos predicadores que dicen que nosotros vamos a conocer de muchas cosas, de por qué pasaron y todo esto, Sí, pero que en sí nunca vamos a entender el 100% de la gloria de Dios, ¿sí? Porque hay cosas que incluso están en el cielo, Dios es tan grande, tan poderoso, que nosotros, por más perfectos que estemos en ese tiempo, tampoco vamos a como a entender, ¿sí? Ya de la existencia de Él y cosas ya muy avanzadas, digámoslo así. Eh, ¿alguien, ¿alguien más quiere pronto aportar algo? Porque esto fue lo que vimos fue Romanos del 19 al 33, ¿no? Ahorita después en el versículo, en el capítulo que sigue, el 10, vamos a entender un poquito más sobre esto y todo. Se comienza como a entender un poco más también todo esto que dice el apóstol Pablo. ¿Alguien? Pues yo pienso que es importante, pues lo que estaban hablando ahorita, pero también nosotros estamos llamados a tener una fe que se mueve pues por obras, ¿no? O sea, independientemente si la salvación es sin obras o es por gracia, pero también estamos llamados, porque dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, ahí está como un poco esa confusión, pero el Señor nos dice, ten fe en mí, confía en mí, yo soy tú, bueno, que todo te lo doy, pero actives, o sea, lo que decía Fernando, entonces me acuesto a ver televisión, pero también hay versículos que dice que el que no trabaja no come, que el que no se mueve, pues el que no trabaja la tierra, pues no va a ver el fruto. Entonces, son como cosas contradictorias y a eso o sea, tenemos que saber cómo entender todo eso porque hay gente que lo toma mal. Dice, no, pues si el Señor dice que si Él da de comer a los pájaros y que yo no me preocupo, pues entonces yo me acuesto. Pero hay otros versículos que también dice que la fe sin el moverse uno, activarse, pues no se van a ver los frutos. Entonces yo me quedo con el moverme para ver los frutos y saber que eso fortalece mi fe, porque cuando uno es reflejo, digamos, de testimonio para los demás, o sea, de que su fe es fortalecida, estar viendo el cambio de las personas, eso también hace que las personas tengan fe, ¿no? Y digan, bueno, yo quiero tener un cambio como el que tuvo tal persona. Entonces ya por el simple hecho de ser testimonio con la vida del cambio de las personas, pues ya está haciendo una obra. Entonces, yo digo que a la final todo viene siendo también entre obras y no obras, porque es que es imposible, digo yo, ¿no? Porque es que los cambios son muy notorios. Unos somos cuando no teníamos a Cristo y otros somos ahora. O sea, y yo creo que todos podemos dar testimonio de que somos otras personas totalmente diferentes. Incluso eso a mí me aterra porque es que el semblante a las personas le cambia, la cara a las personas le cambia.
Entonces uno dice, o sea, de verdad, el Señor hace cosas grandes y maravillosas, que hasta una persona que era, no sé, se veía de una forma, ya se ve de otra. Es verdad. Ese es mi apunte. ¿Hay alguien que quiera Ahí me aportar? escuchan, es que se me cortó ahorita. Sí, Sí, ¿hay es alguien que que se me quiera cortó un aportar poco algo aquí más? el audio, pero ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Es que sí, yo quisiera responder un poquito a lo que decía Lady, Mm, y es que con respecto a lo de las obras, ¿no? Lo que decía, eso se llama una antinomía, que es una aparente contradicción, pero pues realmente no es una contradicción bíblica. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que decía el apóstol, lo que decía Santiago hoy es que, o sea, él decía que la fe debía tener obras, pero él se refería era a que nosotros, siendo hijos de Dios, tendríamos que tener resultados, por así decirlo, ¿sí? Y entonces él quería ver que esa fe se viera por medio de cosas que hacemos, de movernos, de reunirnos, de ayudar a los demás, de amar a los demás. A eso se refieren esas obras, ¿sí? sí. No es que esas obras que para ser salvo yo tengo que hacer cosas, no, no, no. Es como un resultado de ser salvo, a lo que se refiere Santiago. Así es, sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por las participaciones. No sé, Fernando, ¿qué estás practicando la batería o qué? Le hace falta la batería. Oye, a ver si ya empezamos, nos abren la veda ya a partir de marzo y podemos reunirnos ya porque ya se está Ojalá. haciendo pesadito. Yo toco aquí en casa el sax así despacito, Ya pero nos hace falta ensayar. Encerrado. ya toca salir, Pero juntarnos, podés cenar. ir a Distrito 13, solito no. Es No que no se sé, puede. bueno, la normativa dice que Sí, pueden es que estar eso no es. dos personas de distinto núcleo familiar, más no. Claro. O sea, podría juntarme yo con John o yo con Fernando, o Fernando y yo, pero Pero solo todos dos, no. Sí. solo dos. Entonces, claro, No se puede. vamos a ver ahora en marzo, a ver si ya A podemos. eso ya lo Ojalá. quita. Ya ha Bueno, bajado mucho tenemos que quedar, Paco. ya ha bajado mucho los contagios. Sí, sí, Ya se está y a ver, estabilizando mucho. sí. Gracias a Dios. Así Ojalá ya. que, bueno, pues nada, Lo cuidaros mucho. necesitamos. Sí, necesitamos salir, sí. Mm, Cuidaros mucho durante esta semana, que el Señor derrame, abra las puertas del cielo para Amén. cada uno de vosotros y vuestras Amén. casas, vuestros hogares. Y bueno, vamos a estar siguiendo, perseverando en la oración y en las reuniones, ¿no? Gracias al Señor que tenemos este medio también, que podemos estar juntos, ¿no? Bueno, sé que algunos también os estáis subiendo a alguna mesa, ¿no? De la iglesia, John, y no sé si alguien más. Yo lo acabo de pillar en la mesa de Para seguir la serie de Mateo, ¿no? Y la de muy bien, Mateo. ¿no? Entonces aprovechemos todo lo que hay porque eso, la palabra aumenta nuestra fe, ¿no? Claro. ¿Eh? Y es algo precioso, ¿no? Esto es un proceso hasta que el Señor venga o no llame a su presencia. Así que no sé si alguien quiere decir más y si no, pues uno de vosotros, por favor, que nos despida con una oración. La semana que viene tenemos una predicadora que viene de fuera de Valencia, Ángeles. que viene de Alacuas y María se Ángeles llama Patri, Alarcón. y se llama Patri. Así que vamos a estar orando esta semana por ella también, ¿vale? Para que el Señor le guíe y sea un mensaje también, bueno, seguro, ¿no? Que será de bendición para todos, ¿vale? Amén. Pues nada, uno de vosotros que termine con una Yo. oración, ¿vale? Ángel, Yo. ¿quieres tú? Vale. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy muchas gracias por la palabra de esta noche que nos la ha dado Diego. Gracias, Señor, porque siempre estamos aprendiendo.
un poco más de tu palabra. Señor, gracias, Señor, por este método que tenemos, Señor, del Zoom para podernos juntar, aunque de lejos, pero bueno, Señor, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad tan buena, Señor, y que pronto, Señor, podamos estar juntos, Señor, que lo que más deseamos, Señor. Te pido que nos des una buena noche para todos, Señor, y bendícenos a todos los hogares, Señor, de aquí presentes a todos. Padre, muchas gracias por todo, por tu Hijo amado. Amén. 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 ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, María Ángeles, que íbamos a estar en estas?